Bienvenidos. Ahora vamos a hablar acerca de las condiciones previas de la entrevista. Para comenzar, una buena entrevista debe prepararse previamente. Aquí vamos a hablar acerca de 3 puntos importantes. El primero es revisar la documentación previa de nuestro paciente. Por ejemplo, su historial médico, si es que ha sido sujeto a otras evaluaciones previas, también cotejar la información con otros colegas si es un paciente derivado o si es que la sesión va a ser compartida. Debemos de tener en cuenta también la información de sus familiares y cuál va a ser el formato que nosotros vamos a usar en la entrevista. También qué instrumentos vamos a utilizar durante la misma y si vamos a usar algún sistema de registro, por ejemplo un electrónico, debemos de figurar de que funcione correctamente. Otro aspecto importante es el motivo de la consulta. Debemos de verificar si es que es el mismo paciente el que genera la cita o si es algún familiar. Preguntar cuáles son los motivos. También necesitamos su número de contacto para poder llamarlo después. Aparte, también tenemos que ver las anotaciones. Esto de aquí se va a realizar después de la sesión y es cuando el entrevistador, con todo lo que ha anotado durante la sesión, va a poder formular ciertos gráficos para crear hipótesis respecto al problema que puede estar teniendo el paciente. Siguiendo, vamos a revisar el contexto de la entrevista. El contexto de la entrevista hace referencia al espacio físico en donde se da la entrevista. En este caso, está dentro de la comunicación no verbal en la cuestión de la proxemia. Aquí se divide en 3 partes importantes. La primera es el uso del espacio físico. Nuestra sesión debe ser en un sitio confortable, con una iluminación tenue, pero que permita de que ambos, el entrevistador y el entrevistado, se puedan ver de manera adecuada. Y sobre todo, debemos de tener en cuenta que no haya ninguna interferencia. Debemos de asegurarnos de apagar el teléfono móvil y coordinar con las personas para que no suceda ningún ruido externo. El siguiente punto a tratar es la disposición del mobiliario. Aquí, por ejemplo, si tenemos una mesa, esta va a servir no solamente para ver cuál es el espacio físico de separación entre el paciente y el entrevistador, sino también para marcar el rol asimétrico que hay entre ellos, dejando al entrevistador como el quien dirige la sesión y el entrevistado como en un rol pasivo. También vamos a ver si es que no solamente con una mesa, sino también en sillas, en donde tienen que estar cerca, pero respetando la distancia social necesaria. Otro también puede ser en un sofá. Ambos tienen que estar sentados de manera cercana, pero no tanto, de tal manera de que el entrevistado pueda desviar la mirada en algún momento en el que se siente intimidado por nosotros. En este caso, el desviar la mirada va a significar el cambio de tema o que se puede estar sintiendo incómodo. También vamos a tener en cuenta el tipo de entrevista en que se da. Si es en una entrevista con niños, entonces el espacio debe ser más amplio, de tal manera en que se puedan realizar juegos y otras dinámicas para llevar la entrevista. O si en caso la entrevista fuera familiar, debemos de ver dónde están sentados cada familiares, de tal manera de que podamos ver qué se dicen y cuál es su relación entre ellos y así obtener información valiosa. El tercer punto a tratar es el del espacio personal, y este es bastante importante. En el caso de, por ejemplo, la gente mayor y los jóvenes, estos suelen tratarse de una distancia más corta, pero el entrevistador siempre debe de tener en cuenta si el paciente se siente incómodo en algún momento con algún gesto íntimo. Por ejemplo, puede ser una mano en el hombro o en el caso de que se voltee, eso nos indicará de que se siente incómodo. Y ahí es donde el paciente debe de tener la sensibilidad suficiente como para darse cuenta de eso. Para finalizar, vamos a mencionar de que no importa que tengamos una oficina lujosa o un espacio demasiado amplio. Lo importante es que el entrevistador pueda tener la empatía suficiente como para comprender al paciente y de esa manera llevar a cabo una buena entrevista. Ahora quiero hablarles de 2 temas importantes.
El primer tema es la recepción del entrevistado. Cuando un entrevistador tiene un nuevo cliente, es importante que haga énfasis en las primeras interacciones, pues estas marcarán las pautas de la siguiente. Por eso se recomienda que preste atención a la acogida y comodidad que tiene el entrevistado. Para ello se recomienda, en primer lugar, iniciar la sesión con un apretón de manos, brindar una frase amable y decirle al entrevistado cuál va a ser la finalidad de la entrevista. Así genera confianza desde el primer momento. También se recomienda llamar al entrevistado por su nombre, evitar tutearle a menos que exista un gran grado de confianza. Se puede iniciar la sesión con una pregunta trivial. Esta puede ser sobre el clima o sobre el tráfico. Esto ayudará a reducir la ansiedad que pueda tener el cliente. Se recomienda que la pregunta trivial no se convierta en una charla extensa, pues el cliente puede pensar de que no quieres prestarle atención y atender su caso. Al iniciar se recomienda recibir al entrevistado en la puerta y darle la opción de que pueda elegir su silla. Con esto puedes tener una primera impresión de cuál va a ser la actitud del cliente. Si eligiese una silla que está cercana al entrevistado, se refiere a que va a mostrar apertura durante la sesión. En cambio, si eligiese una silla que está alejado del entrevistador, mostrará una actitud de oposición. Al final de la entrevista, se debe acompañar al entrevistado a la puerta y despedirse de él. El lenguaje de la entrevista debe ser claro y sencillo, evitar términos técnicos que puedan causar confusión al cliente. La vestimenta debe ser adecuada y acorde a la sesión. En algunos lugares como los hospitales, el entrevistador está obligado a usar bata. El siguiente tema que quiero hablar es el registro de información. Es importante registrar la información para posteriormente realizar análisis de la información obtenida. Para elegir el correcto mecanismo de registro, el entrevistador debe conocer las ventajas y desventajas de cada una, así como cuál será la mejor para registrar no solamente el mensaje explícito del entrevistado, sino también el implícito. Asimismo, el entrevistado debe saber que le están registrando su información. El primer método son las notas escritas, que se refiere a las conocidas escrituras en papel y lápiz. La ventaja es que son notas inmediatas y estas ya tienen un análisis previo, por lo que su análisis posterior no se va a complicar. Las desventajas es que puede causar confusión tanto en el entrevistador como en el cliente. Asimismo, si no escuchaste algo que te dijo el cliente, no le debes pedir que lo repita, pues puede pensar que no le estás prestando atención. Si algún cliente tuviese una patología y quiere ver las notas porque le causa ansiedad, si no escribiste nada malo, le puedes enseñar. Pero si la información es muy privada, se recomienda persuadirlo para que su atención vaya a otro lado que no sean las notas. Luego están los ordenadores, que reemplazan a las notas escritas. El gran problema de estos es que son grandes y pueden distraer. Por último están las grabaciones audiovisuales. Graban toda la entrevista, por lo que quedará tanto lo implícito y explícito, no solo del entrevistado, sino del entrevistador. El gran problema de estos es que son muy costosos y las personas no se pueden sentir cómodas teniendo una cámara frente a ellos. Es por eso que el entrevistado debe dar su consentimiento expreso. En conclusión, cualquiera de estas formas de registro son buenas, pero se debe elegir el registro adecuado que no moleste al entrevistado y interfiera lo menos posible en las sesiones. Ahora vamos a hablar de la administración del tiempo. Aquí se pueden ver dos factores.
la duración de la entrevista y el manejo del tiempo. La duración de la entrevista puede verse influida por la edad del paciente, los objetivos o el tipo de entrevista. Por ejemplo, en el área clínica, las entrevistas van a tener una duración de 45 a 50 minutos. Es importante comunicar este tiempo al paciente de manera adecuada desde la primera sesión. Por ejemplo, se le podría decir, es importante que usted sepa que esta sesión y las siguientes van a tener una duración de 45 minutos. Abordaje de temas. Existirán ocasiones donde el paciente va a preguntar sobre cuánto tiempo falta para culminar con la sesión. Esto lo hará porque quiere empezar a abordar un tema en ese momento. En caso que no exista suficiente tiempo, el psicólogo puede optar por empezar a abordar el tema en ese momento y continuarlo en la siguiente sesión. Reposo entre sesiones. Es importante que el psicólogo establezca un tiempo de reposo entre una sesión y otra. Esto lo va a ayudar a completar sus anotaciones, desconectarse un poco de la sesión anterior para poder continuar con la siguiente. Manejo del tiempo. Aquí se ve el tema de puntualidad, tanto del paciente como del psicólogo. Es importante aquí que el psicólogo muestre interés sobre el comportamiento en torno a la puntualidad del paciente. Existirán pacientes que suelen llegar muy tarde a la sesión y otros que suelen llegar con mucha anticipación. El psicólogo debe analizar esto, pero sin juzgar al paciente. Por otro lado, existirán ocasiones donde el psicólogo va a llegar tarde. Por ejemplo, si es que sucede esto solamente en las citas con un paciente, se podría ver un tema de contratransferencia. Mientras que si sucede en todas las sesiones, sería por una falta de profesionalidad. Es importante también que el psicólogo muestre su pesar y se disculpe cuando llega tarde a la sesión debido a causas externas que no pueda controlar. Por último, hablaremos de las actitudes básicas del entrevistador. Estas las podemos clasificar en 3 puntos: ética profesional, valores sociales y objetividad emocional. La ética profesional permite que la entrevista se desarrolle de una manera integral y buscando el mejor beneficio del paciente. Esta se puede analizar mediante los siguientes elementos: confidencialidad, relaciones duales y derivaciones. La confidencialidad quiere decir que todos los temas tratados o la información abordada en la sesión va a ser tratada de manera confidencial, es decir, no podrá ser revelada ante otras personas, salvo excepciones donde se ponga en riesgo la vida del paciente o el de otras personas. Relaciones duales. Esto se da cuando el psicólogo no solamente establece una relación profesional con el paciente, sino que también establece una relación social o en el ámbito sexual, entre otros. Esto puede hacer que se pierda la objetividad de la entrevista. Derivaciones. Existirán ocasiones donde el profesional psicólogo va a necesitar de derivar el caso con otro profesional. Es importante aquí realizar un seguimiento del caso y no solo dejarlo en un cambio de profesional. Valores sociales. Todas las personas tenemos un sistema de creencias y valores que nos acompañan a lo largo de nuestra vida. En el caso de la entrevista se pueden dar 2 casos: que el psicólogo y el paciente manejen o compartan el mismo sistema de valores. En este caso, esto va a hacer que se establezca un buen vínculo entre ambos. Mientras que existirá otro caso donde hay un conflicto. Aquí el psicólogo debe ser consciente tanto de sus sesgos como de sus estereotipos, para que no afecten el desarrollo de la entrevista. Objetividad emocional. Mayormente en las entrevistas clínicas existirá un alto grado de carga emocional. Es importante que el psicólogo maneje estas emociones de la mejor manera, a través de la disociación instrumental, donde se mostrará cercano con el paciente en sus emociones, pero estableciendo un límite que le permita realizar juicios adecuados e hipótesis de la mejor manera. Muchas gracias por su atención.